mensaje, que ella traiga tus verdades. Tu vida es tu mensaje. Buenas tardes, queridos amigos de América Latina. Hoy aquí un programa más de Economía Consciente transmitido desde Buenos Aires, Argentina, con mi amigo querido Diego Giudice. ¿Cómo estás, Diego? Pero excelente, Martín. Muy feliz de estar acá hoy transmitiendo directamente desde el estudio de Mantra, así que mando un abrazo grande para todos los que nos están escuchando hoy. Y desde ya le contamos a la audiencia que vas a estar haciendo un programa aquí en Economía Consciente, en Mantra FM, el día lunes 28 de marzo, y el tema es... Así es, y el tema es política evolutiva, nuevas formas de la democracia. Buenísimo, con Raúl Amato. Exactamente, con Raúl. Así que será un programa de economía y política consciente, como el de hoy que vamos a hablar acá. Vamos a entrar al chat. Les recordamos que nos pueden escuchar vía videochat en mantrafm.com.ar, quien esté ahora en vivo y quiera mandarnos preguntas. Y hoy estamos con un invitado que es su segunda vez en este programa, que es Carlos Gaveta. ¿Lo conoces a Carlos? Sí, claro. Bueno, Carlos es una voz autorizada dentro del periodismo y del pensamiento político. Es una persona muy reconocida y, bueno, la verdad es que es un honor y un placer estar compartiendo este programa con él. Vamos a sacarle el jugo. Ahí lo tenemos del otro lado, a ver si está. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Pero muy bien, Carlos, te extrañamos. Qué lástima que no pudiste venir a la sede de la radio, pero por suerte podemos hacer el programa hoy con el pequeño inconveniente. Soy una víctima del aire acondicionado. Qué bueno. Porque me he pescado una gripe, estoy con un poco de fiebre ahora mismo. Decime, ¿quién te está acompañando, Martín? Oía a alguien que hablaba muy bien de mí, pero no alcancé a escuchar su nombre. ¿Quién te acompaña? Me acompaña Diego Giudice, él es abogado, tiene 36 años y junto con él estamos en el proyecto de políticaconsciente.org. Así que este va a ser un programa de economía y política consciente. Para sacarte el jugo, perfecto. Carlos. Perfecto, Diego, mucho gusto. Encantado, Carlos. Un gusto estar compartiendo con vos este programa. Así que aprovecho para mandarte un abrazo grande y que te mejores pronto. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. ¿Ya estamos en el aire o estos son los prolegómenos? No, ya estamos en el aire. Así que todo forma parte de este programa. También acá no somos muy formales nosotros, ¿viste? Pero así este es el estilo de economía consciente, bastante juvenil. Pero no obstante, nos gusta hacer preguntas interesantes. Bueno, hoy vamos a hablar de el porvenir del socialismo, que tiene que ver con el libro, que es Tiene porvenir el socialismo, publicado por Carlos Gaveta y Mario Bunge. Así que bueno, también este programa es una continuación de la entrevista que hicimos con Carlos Gaveta, nuestro invitado que está del otro lado, el día 29 de junio de 2015, sobre la crisis mundial capitalista. Así que esto es una continuación. Continúa la novela, ¿no, Carlos? Bueno, en esa entrevista a la que vos te referís, hablamos de la crisis. Exactamente. Si vamos a hablar del socialismo hoy, estaremos hablando de la solución. Exacto. Ahora, eso no quiere decir que la solución vaya a llegar mañana, ni que es fácil, ni que es simple, ni que haya que considerar un solo aspecto. No es una solución milagrosa, es algo que depende de cómo evolucionen las sociedades, cómo evolucione la conciencia pública respecto a algunos problemas. Fíjate vos que hay una cosa muy interesante que está pasando ahora mismo en Estados Unidos respecto a esto. A ver. Se están realizando las primarias presidenciales, porque como sabemos, el año que viene, en 2017, habrá elecciones presidenciales en Estados Unidos y los dos grandes partidos, republicanos y demócratas, están resolviendo a quién van a llevar de candidato. Y lo interesante de lo que está ocurriendo es la polarización, es decir, por un lado, la derecha
que viene, digamos, la derecha democrática, la derecha más republicana, la derecha, incluso la derecha del Partido Demócrata, que viene fracasando en el plano económico en las últimas décadas. Fracasando quiere decir que no alcanza a resolver las crisis recurrentes que se van produciendo en el sistema capitalista mundial, y que ahora están instaladas en el corazón del sistema, porque después de varias décadas de andar circulando por la periferia, por México, Tailandia, el Brasil, la Argentina, etcétera, etcétera, ahora la crisis desde 2008 está instalada en Europa, en los Estados Unidos, y en los últimos meses también está afectando muy seriamente a China, que es la potencia capitalista emergente, a pesar de que tiene un gobierno comunista, entre comillas. Ya sabemos que es un país capitalista al 100%. En fin, la crisis que está instalada ahí viene fracasando en su resolución. Vienen fracasando los liberales, vienen fracasando los neoliberales, viene fracasando la socialdemocracia que llega al poder, sobre todo en Europa, e intenta aplicar políticas liberales, con lo cual fracasa. Y entonces en Estados Unidos, de cara a las próximas elecciones, ha aparecido algo extrañísimo, es decir, un candidato, Bernie Sanders, que sigue creciendo en las encuestas, que ya le ha ganado 2 veces a Hillary Clinton una interna en el Partido Demócrata, que se declara socialista. Una cosa novedosísima en Estados Unidos, porque como se sabe en Estados Unidos declararse socialista es algo así como declararse subversivo. Exactamente. Es una mala palabra. Y sin embargo, Bernie Sanders, un señor que es militante socialista, por supuesto socialista democrático, no es un marxista-leninista, no propone la lucha armada ni nada que se le parezca, simplemente habla de un sistema público de salud y de enseñanza, habla de cosas que en Europa existen desde hace décadas, sobre todo en los países escandinavos, pero que en Estados Unidos son una verdadera novedad. O sea que es muy interesante, hablando de crisis capitalista y el socialismo como solución, ver que le vaya como le vaya a Bernie Sanders en las próximas elecciones. Las encuestas dicen que va a ser Hillary Clinton, en definitiva, la que va a ganar las primarias del Partido Demócrata, pero está por verse, porque al principio Hillary Clinton tenía algo así como 20 puntos de ventaja sobre Bernie Sanders, y ahora esa ventaja se ha cortado muchísimo. Y falta el supermartes, que son las elecciones primarias que se realizan en varios estados a la vez. En cualquier caso, si se cumplen las predicciones y Bernie Sanders no consigue hacerse con la candidatura del Partido Demócrata, este socialista, en todo caso ya habrá sentado lo que se llama una pica en Flandes, habrá dejado dicho que hay una parte importante y aparentemente cada vez más importante de la sociedad estadounidense que ya no le tiene miedo a la palabra socialismo, y no solo eso, sino que estaría dispuesta a votar por un proyecto socialista democrático, por supuesto. Qué interesante, Carlos. Perdóname, termino diciendo que una encuesta que ha realizado una universidad de Connecticut, del estado de Connecticut, dice que Bernie Sanders, si fuera elegido candidato, triunfaría sobre el candidato republicano. Fíjense ustedes qué interesante es lo que está ocurriendo. Así que estamos en una lectura política donde el socialismo también puede ser una especie de alternativa en los Estados Unidos, un país altamente reticente a esta palabra. Así que un poco con esta introducción tuya, Carlos, vamos yendo al primer corte musical, así entramos con todo y te presento para, obviamente, rescatar la parte formal del invitado. Te voy a presentar para los que no te conozcan y vamos a entrar de lleno hablando de qué es el socialismo. ¿Te parece? Perfecto.
Vamos a un primer corte musical. Mantra FM. Olvida el dinero solo por un momento. Si él no existiera, ¿qué harías con tu tiempo? Bueno, querida audiencia, aquí seguimos con Carlos Gavetta. Ahí escuchábamos Volver a empezar de Alejandro Lerner antes del tema de economía consciente. Y sí, volver a empezar después del capitalismo, después de la crisis mundial capitalista, a ver qué nos espera. Carlos nos contaba en el programa anterior que el problema de este capitalismo que produce cada vez más bienes con mayor rapidez y con menos necesidad de trabajo. Así que vamos a escuchar estas soluciones. Pero antes te iba a contar quién es Carlos, por si no lo conoces. Carlos Gavetta cumplió 50 años de ejercicio del periodismo. Es nacido en 1943 en Rosario. Es autodidacta especializado en el análisis político y social. En la Argentina fue director del semanario El Periodista entre 1984 y 1988 y de Le Monde Diplomatique edición Cono Sur. Entre varias cosas, entre varios lugares vivió en México, Francia y España. En París trabajó en la agencia France Presse y fue jefe de la sección de Latinoamérica del semanario Politique Hebdo. Así que, como verán, es una persona con una amplia trayectoria de periodismo intelectual y con amplio énfasis en lo que es la política y la economía, y además escribió un libro junto a Mario Bunge, que es un filósofo conocido argentino, que tengo entendido que vive en Canadá en este momento. Escribió el libro Tiene por venir el socialismo, con la editorial universitaria Buenos Aires. Así que hoy vamos a ver, como la entrevista pasada, el 29 de junio del 2015, hablamos de la crisis mundial del capitalismo, del problema. Hoy vamos a hablar de la solución de la mano de Carlos. Carlos, te damos pie acá a que nos cuentes un poco esto del socialismo como solución. ¿Qué sería el socialismo? ¿Cuál manifestación? Contanos un poco. Bueno, quizá convendría hacer un breve repaso de por qué consideramos que hay una crisis capitalista terminal en el sentido de que no tiene solución en términos de la propia lógica del sistema capitalista. Yo sé que esto se ha dicho muchas veces, se ha anunciado muchas veces, y el capitalismo siempre ha conseguido resolver sus crisis y salir para adelante. Pero esta vez parece no ser así. No soy yo el único que lo dicen muchísimas personas mucho más calificadas que yo, y esta crisis de algún modo la reseñaste vos hace un momentito. El capitalismo, precisamente porque es un sistema muy vigoroso, muy dinámico, muy creativo, ha entrado en una fase en la que, gracias a los extraordinarios desarrollos científicos y tecnológicos, en particular en materia de comunicaciones, transporte, robótica, internet, etcétera, etcétera, es capaz de producir cada vez más bienes a mayor velocidad, es decir, aumentar la producción y la productividad con cada vez menos necesidad de trabajo humano. Los robots, internet, los equipos de distinto tipo que se inventan y aparecen en el mercado sin parar, cada vez reemplazan más gente en el mercado de trabajo. Esto en la lógica capitalista es fantástico, porque un robot no hace una pausa para tomar café, no cobra salario, no se toma vacaciones, no hace huelga, trabaja las 24 horas del día y por lo tanto es extraordinario. El problema es que en la misma lógica del capitalismo, ese robot no es un consumidor de la misma manera que lo es un trabajador.
Un trabajador trabaja 8 horas por día, hace pausa para tomar café, cobra salario, eventualmente hace huelga, se toma vacaciones, pero al mismo tiempo sale a la calle y necesita comer, dormir, alimentarse, comprar automóviles, necesita una casa, o sea, necesita consumir lo que el capitalismo produce. Un robot no. De modo tal que el capitalismo ha llegado a un punto. Esto no es nada nuevo, ya había sido predicho por un señor que se llama Carlos Marx hace casi 2 siglos, pero ese momento ha llegado. Cuando todo esto empezó se decía, bueno, los puestos de trabajo que se pierdan en la industria porque los trabajadores industriales son reemplazados por robots, se van a ganar en los servicios, es decir, en la banca, en los restaurantes, etcétera, etcétera. Y estamos viendo con toda claridad que no es así. Al principio, por ejemplo, los call centers contrataban centenares, si no miles de personas, y ahora las están echando a la calle porque las máquinas reemplazan a esa gente. Ya hay aviones que vuelan solos. En la China, que en Pekín acaba de inaugurarse un hotel que no tiene ni un solo empleado. Incluso la persona, entre comillas, que recibe a los clientes es un robot que les indica cómo hacer para conseguir una pieza, por dónde pasar la tarjeta, etcétera, etcétera. O sea, esa es la razón por la cual definimos a la crisis del capitalismo actual como estructural, como una crisis que no tiene solución en la lógica actual del capitalismo. En la lógica del capitalismo, no la actual, la de toda la vida. Hay que pasar a otra lógica. ¿Cuál es esa otra lógica? Una lógica de distribución diferente, de distribución tanto de los beneficios como del trabajo. Es decir, si el sistema produce cada vez más, lo que hay que hacer es distribuir mejor esa producción. Por ejemplo, lo que Mario Bunge propone en el libro que hemos publicado juntos con otros ensayistas, es el cooperativismo. Es decir, que en lugar de que una sola persona trabaje 12 horas, que 6 personas trabajen 2 cada una, 2 horas cada una. Ahora, para eso no hay que partir un salario en 6, sino pagar 6 salarios. Y ahí es donde se ataca a la lógica del capitalismo. Se acaba de conocer hace muy poco una información que dice que las 60 fortunas más grandes del mundo tienen el mismo capital que la mitad de la humanidad. O sea, 60 fortunas poseen tanto dinero como 3.500 millones de personas. Es increíble, un número. Hay algo de irracional, hay algo de ilógico, hay algo de estúpido, diría yo, en todo esto, cuando vemos cómo está el mundo. Si esto no se resuelve pacíficamente con otro modo de distribución, va a terminar resolviéndose con guerras espantosas. Carlos, acá preguntan. Ha resuelto siempre sus crisis. El problema es que ahora una guerra intercapitalista sería una guerra atómica, bacteriológica, química. En una palabra, la humanidad estaría en grave peligro. Carlos, acá pregunta un oyente. Dice, el socialismo es una forma de engañar a la gente ingenua e ignorante con un Estado paternalista que controla todo y los políticos embaucan a una sociedad. O sea, intuyo la pregunta de este oyente que tendríamos que definir a qué formas de socialismo nos referimos, qué formas hay. Con esta pregunta de este oyente te doy pie a que nos cuentes qué entenderías cuando hablas de socialismo, con esa parte de distribución que necesita el capitalismo en esta etapa. ¿Qué variedades hay? ¿Qué es el socialismo? Si querés contarnos un poco. Te pediría que me repitas la pregunta del oyente porque no escuché bien. La pregunta no se me escapó. Habla que el socialismo es una forma de engañar a la gente con un Estado paternalista que controla todo y bueno, y como esta visión negativa de un socialismo que quizás para mí se refiere a un populismo, ¿no? Y por ahí estaría bueno que nos cuentes un poco qué sería el socialismo y si hay diferentes variedades, cuáles son. Bueno, probablemente este oyente se refiere
a una experiencia de socialismo que al cabo de un largo periodo fracasó, que fue el socialismo de partido único, autoritario, que se implantó en Rusia, en la Unión Soviética, en la propia China y en otros países como Cuba. Es cierto que ese tipo de socialismo, es decir, impuesto por una minoría, por un grupo autoritario, no democrático, no deliberativo, acabó fracasando. Lo que ocurre es que también a este fracaso hay que ponerle determinadas comillas, porque Rusia, por ejemplo, pasó en los 70 años de socialismo que van desde 1917 a 1991, cuando se hundió el sistema, pasó de ser un país atrasado a lo que es hoy, un país que tiene una población culta, una población alfabetizada al 100%, tiene desarrollos tecnológicos e industriales importantes, etcétera, etcétera. Es decir, son fases de la historia, porque cuando se acusa al socialismo marxista-leninista, que es este régimen que generó determinado tipo de progresos y acabó fracasando, de esto no hay duda, fracasó, no se tiene en cuenta que el capitalismo también sufrió la misma evolución. Se suele asociar la democracia política con el capitalismo. Y hay que leer un poco de historia en ese sentido. El capitalismo nació a principios del siglo XVI, o sea, en 1500 y algo, en el norte de Italia y en lo que hoy se conoce como los Países Bajos, en Bélgica, Holanda, etcétera. Durante 3 siglos hubo desarrollo capitalista y no hubo democracia, hasta la Revolución Francesa y la Revolución Norteamericana. Y nadie habla de eso hoy. El socialismo también tiene que hacer su experiencia histórica. Acaba de hacerlo en Rusia, en la China, ha fracasado el socialismo, la economía 100% planificada desde el Estado, a pesar de algunos logros, en su conjunto fracasó. De lo que se trata ahora es de plantear un socialismo democrático, un socialismo aceptado por el conjunto de la población, donde el debate del conjunto de una población alfabetizada, culta, informada, vaya corrigiendo los errores, haciendo lo que se hace en la historia y en la ciencia, el método de ensayo, error, corrección, etcétera, etcétera. Hemos mencionado hace 5 minutos al cooperativismo. Bueno, el cooperativismo viene siendo experimentado en muchos países desde hace muchos años con gran éxito. El cooperativismo es una forma de socialismo, es decir, son las empresas cuyos propietarios son los que trabajan en ellas, ya sea en la producción, en la administración, en el diseño, en la planificación, en la parte de ciencia y técnica, pertenece a todos los que trabajan en ellas y sus beneficios se distribuyen equitativamente, lo que no quiere decir a todos por igual. Claro. Vuelvo a insistir, aunque sea autopropaganda, que lean el ensayo de Mario Bunge en este libro Tiene por venir el socialismo, porque en el cooperativismo no es que todos los salarios sean iguales. El mérito es reconocido, pero es reconocido democráticamente. No es el patrón el que dice fulano va a ganar tanto y fulano va a ganar tanto. Se delibera, se sopesa, se analiza, se ven los resultados y según el aporte de cada cual, ¿no? Lo que decía Marx, de cada cual según su capacidad, a cada cual según su necesidad. Y así es, el cooperativismo en un esquema democrático es una de las soluciones posibles del socialismo. Es lo que yo le respondería a nuestro lector, Carlos, a nuestro oyente, perdón. Discúlpame, voy a aprovechar para hacer un comentario y traer a colación ahora este tema que vos estás comentando sobre el cooperativismo. Yo soy oriundo de Misiones, nací en Posadas,
y toda la provincia de Misiones tiene una tradición histórica con respecto al cooperativismo. A lo largo de muchas décadas en la provincia de Misiones se han hecho cooperativas de todo tipo, cooperativas de consumo, cooperativas eléctricas, cooperativas de producción para la cosecha de la yerba mate, por ejemplo, y otras producciones que son regionales, y la verdad es que es un modelo que funcionó y sigue funcionando con actualizaciones muy bien, y es un aspecto de tener en cuenta, ¿no? Y quizás si lo puedo relacionar con estos socialismos que son a lo mejor las experiencias escandinavas de países como Suecia o Noruega, que tienen una visión y una perspectiva diferente del socialismo, que a lo mejor no es el socialismo al que la gente está acostumbrada acá, que tiende a relacionarlo con los populismos, ¿no? Exactamente, lo que ocurre es que el populismo no es socialista, no es ni socialista ni democrático, ningún populismo. Yo propongo que separemos claramente, cuando yo digo socialismo, estoy hablando de la distribución democrática del excedente. No estoy hablando de demagogia, de autoritarismo, ni de señoras que bailan la cumbia en el balcón de la Casa Rosada, o de señores que levantan los brazos así. Es otra cosa. El socialismo es otra cosa. No debe confundirse en ningún caso con el populismo. En los países escandinavos que vos mencionaste, no hay formas de socialismo democrático, son países donde la igualdad es muy alta, donde los impuestos a la riqueza son altísimos. En Suecia, por ejemplo, el impuesto a la riqueza llega a las ganancias, es decir, una empresa termina el año, hace su balance, ganó 100 y paga 60 de impuestos al Estado. Estado que se encarga de distribuir ese impuesto de manera socialista, para decirlo de algún modo, en el conjunto de la población. Salud pública, educación pública, protección a los pobres, a las madres solteras, no subvenciones, sino educación, trabajo, etcétera, etcétera. Y ya que mencionaste el caso de Misiones, debería decirte que el cooperativismo en nuestro país es interesante que lo hayas mencionado, porque hay una vieja, larga y muy extendida experiencia en nuestro país cooperativa, sobre todo en el sector agropecuario. Tenemos una Asociación Argentina de Cooperativas Agrarias, tenemos la Federación Argentina de Cooperativas Agrarias, el ACA, el FACA, etcétera, etcétera. El cooperativismo está muy extendido en la Argentina y hay una vieja experiencia en ese sentido, como vos señalabas, muy positiva. Y es muy interesante avanzar en eso. ¿Por qué no prolongarlo a la industria, a los servicios? En algunos sitios ya se está experimentando. Las fábricas que quebraron, cuyo propietario capitalista las hizo quebrar y quedaron en poder de sus trabajadores, algunas de ellas están funcionando muy bien. Y si no funcionan todas bien es porque no hay un sistema de Estado que proteja todo eso, que haga que un sistema de créditos, un sistema de educación en leyes, ese ¿no? sentido. Una no es un estructura tema legislativa simple el socialismo. Es un tema bastante complejo hacia el que hay que ir avanzando, como decíamos antes, mediante el método de ensayo y error, corrigiendo defectos, aprovechando aquello que funciona bien, aprovechando la experiencia de otros países, etcétera, etcétera. Carlos, vamos yendo a un segundo corte musical y me gustaría que vayas preparando tu opinión sobre los temas, por ejemplo, en América del Sur, estos últimos cambios políticos que hubo en Argentina, en Venezuela, en Brasil, que está habiendo también una disminución de la popularidad de Dilma, gobiernos que por ahí se atribuyen el adjetivo socialista, ¿no? O por lo menos que simpatizan con este término. Me gustaría que nos cuentes tu opinión, tanto de por ejemplo, qué categoría de socialismo merecen Venezuela, Argentina, Brasil o los casos que vos consideres de América del Sur.
y realmente, ¿y cuál es tu perspectiva de evolución política de nuestros países de América del Sur, específicamente los que te he mencionado? Así que después del corte musical volvemos con este análisis. Mantra FM 91.9. Si tuvieras todos los recursos, ¿cuál es el regalo que darías para el mundo? Bueno, querida audiencia, aquí seguimos en este programa tan interesante. Les mando un saludo acá a los oyentes de Venezuela. Tenemos oyentes, mirá, acá Doria Elena, Cecilia, Venezuela, que nos mandó la pregunta hoy. A Mimi, acá de Buenos Aires. Un saludo a los que nos escuchan por la 91.9 en Buenos Aires, por la 103.3 en San Juan, Argentina, los oyentes online y bueno, los que nos escuchen después en grabado este excelente programa con Carlos Gaveta. Y acá, junto a Diego Giudice, hoy de locutor, que va a estar con ustedes el lunes 28 de marzo. Bueno, Carlos, me gustaría ahora tu opinión sobre específicamente el eje de países Argentina, Venezuela, Brasil, si querés también Bolivia, de los procesos de estos quizás proyectos de socialismo o populismo, o cómo sería tu opinión y qué categoría merecerían estos países hoy. Bueno, tema complicado si los hay, ¿no? Pero yo diría que primero habría que definir que el socialismo supone la propiedad o por el Estado o por la sociedad o por el Estado y la sociedad de los medios de producción. Es decir, si los medios de producción siguen en manos de individuos particulares, de sociedades anónimas, de multinacionales, y etcétera, etcétera, no hay socialismo. Por lo tanto, ni en Venezuela, ni en Brasil, ni en Argentina, ni en Bolivia, ni en Ecuador hay socialismo. Ni siquiera se ha avanzado hacia eso. En el caso particular de Venezuela y la Argentina, no solo que no hay socialismo, sino que hay una crisis capitalista gravísima. Venezuela, por ejemplo, en los últimos 15 años de chavismo, creo que son 15 o 14, pero bueno, no importa, la década larga que el chavismo está en el gobierno, luego de unos primeros años donde se produjeron avances interesantes en la distribución del ingreso, ha pasado a vivir la crisis que todos conocemos, es decir, Venezuela ingresó mediante el régimen chavista, que no es otra cosa que un régimen populista más, de socialismo nada, aunque lo llaman socialismo del siglo XXI, etcétera, etcétera, nada. Venezuela recibió miles de millones de dólares durante más de una década. Lo recibió una empresa nacionalizada por el régimen chavista, la empresa petrolera. Miles de millones de dólares, vuelvo a insistir, durante más de una década a precios del petróleo muy altos, y sin embargo sigue importando más del 60% de lo que consume, como antes del chavismo, es decir, no ha habido ningún proceso de industrialización. Es más, ha aumentado la deuda externa. Anteayer leí que le están comprando gasolina a Estados Unidos, el país del petróleo, el país que tiene una de las reservas petroleras más grandes del planeta, está comprando gasolina. Eso resume de algún modo lo que ha sido el chavismo. Más de lo mismo el kirchnerismo en Argentina. Una cosa es el discurso y otra cosa es la realidad. El populismo no es socialismo. En Venezuela y en Argentina las multinacionales siguen siendo propiedad de inversores multinacionales, las empresas locales siguen siendo propiedad de particulares, no hay ningún socialismo por ninguna parte. Lo mismo en Brasil, aunque hay que hacer ciertas distinciones, porque sobre todo durante el gobierno de Lula
una distribución distinta del ingreso hizo que sectores muy importantes de la población, algo así como 40 millones de personas, en un país de más de 200 millones, salieran de la extrema pobreza y se incorporaran al consumo y a cierta actividad política. La misma distinción yo la haría en Bolivia y en Ecuador, que son dos casos muy particulares. En primer lugar, porque tienen una altísima proporción de la población indígena, es decir, que no habla el castellano, que habla varias lenguas vernáculas diferentes, y estos dos procesos, tanto el de Evo Morales como el de Correa, con todos sus defectos, han incorporado a grandes sectores de la población que estaban históricamente marginados, no solo al consumo, sino incluso a la actividad política, a la educación, etcétera, etcétera. O sea que el balance de Bolivia y Ecuador en ese sentido, a pesar de que no son regímenes socialistas, es positivo. Juegan un papel similar al que jugó el primer peronismo en Argentina entre 1945 y 1950-51, pues ya el segundo peronismo fue el desastre que todos conocemos. Y luego vino la revolución libertadora, entre comillas, que fue un desastre peor. Pero hay que hacer estas distinciones, es muy interesante observar la historia, en qué situación se encuentra cada país. No se puede decir Venezuela es socialista porque lo dijo Chávez o lo dijo Maduro, o que en Argentina se acabó la pobreza. O sea, una cosa es el discurso, exacto, una cosa es el discurso, otra es los hechos, digamos, que el socialismo como palabra vende, o sea, que también sirve para proponer populismos, o sea, personas que dan un discurso pero que no se condice en la verdad de los hechos de lo que ejecutan como políticas económicas y sociales, ¿no? Claro, fíjate que es interesante eso que dijiste, el socialismo como palabra vende. Y claro que vende. El problema es que no es un producto fácil de comprar ni de digerir, hay que entenderlo al socialismo. A mí vienen algunos peronistas para hablar de nuestro país y me dicen, Perón era socialista, y le digo, bueno, decime a qué multinacional expropió, cuántas cooperativas creó. Nuestros dirigentes políticos no tienen ni Perón, ni los radicales, ni todos los que hemos tenido hasta ahora, tienen la menor idea de lo que es no ya el socialismo, sino un tipo de distribución más o menos razonable. ¿Te puedo contar una anécdota brevemente? Yo conocí mucho a Raúl Alfonsín, que es un presidente que yo respeté mucho, a pesar de que no coincido ni con su ideología ni nada por el estilo, pero era un señor honesto, decente, valiente. Y en un viaje, yo hice varios viajes con él como periodista, con otros periodistas por supuesto, en un viaje a la Unión Soviética, íbamos justamente en el avión presidencial, charlando con Alfonsín, estábamos Alfonsín, Oscar Cardoso, el fallecido periodista de Clarín, el gordo Cardoso. Nos encontramos con Alfonsín a las 4 de la mañana, el avión estaba todo el mundo durmiendo y nosotros estábamos ahí, salió Alfonsín del cuarto presidencial en pijama y descalzo, nos pusimos a hablar. Y era la época en que Alfonsín quería llevar la capital a Viedma y nos preguntó qué nos parecía. Y yo le dije, mire, me parece muy bien porque este país está concentrado en la provincia de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, es un país inmenso, hay que poblar el sur, pero usted va a llevar a la burocracia a Viedma, habría que llevar a la gente. Y me dice, bueno, ya va a ir yendo poco a poco. Le digo, ¿por qué no distribuye tierras? Entonces Alfonsín se echó para atrás y me dice, usted no me estará pidiendo que expropie la sociedad rural. Le digo, no. Digo, lo que le estoy proponiendo es que distribuya tierras fiscales. ¿Cuántas tierras fiscales tiene el Estado? Entre el Estado Nacional, las provincias, las municipalidades. Me dice Alfonsín, y bueno, habría que hacer un censo, pero deben ser varios millones de hectáreas. Le digo, bueno, haga ese censo. Y a toda pareja joven, menor de 25 años, que se case por el civil y luego por la iglesia, por la mezquita, por la sinagoga, por lo que sea,
le da una unidad económica, que en el sur serán 1.000 hectáreas, en la provincia de Santa Fe son 250, en Córdoba otro tanto, le da una unidad económica, le pone la luz en la ruta, un crédito del banco de hipotecario y que pueblen el país. Alfonsín me miraba como si yo fuera un marciano, se reía como diciendo, para decirlo en criollo, yo creo que estaba pensando que yo era un pelotudo. Porque, y es eso, por ahí empieza el socialismo, es decir, si no queremos expropiar, pero disponemos, como dijo en ese momento Alfonsín, de millones de hectáreas que son del Estado, ¿qué hace el Estado con eso? Claro. No las explota, están ahí, no le pertenecen a nadie, no cobra impuestos, ¿por qué se las queda? ¿Cuáles crees, Carlos, que eran los condicionamientos o que podrían ser en ese momento los condicionamientos para no hacerlo, por ejemplo, para no tomar una decisión así? No, yo creo, no quiero ensañarme con Alfonsín porque en ese momento puede que haya habido condicionamiento, pero después desaparecieron. ¿Por qué no lo hizo Menem? ¿Por qué no lo hizo Kirchner? O sea ¿Por qué que, no claro, lo hizo Duhalde? en última ¿Por qué instancia no lo es hizo Cristina? claro, ¿Eh? una cuestión de voluntad política. No, de es hacerlo. de voluntad, yo creo que es de conocimiento, no saben de eso. Han nacido en el capitalismo, han vivido en el capitalismo, son de mentalidad capitalista y no pueden salir de eso por buenas intenciones que tengan, no pueden salirse de ese esquema. O sea, esas soluciones que decís, Carlos, proponen una especie de pensamiento innovador, que digamos, uno viene con una línea de pensamiento y las soluciones que uno piensa están en línea con ese pensamiento. Por supuesto, una manera de aplicar el socialismo en el país sería, no hay que expropiar a Chevron o a las empresas, o a Carrefour o a las empresas multinacionales. Hay que aplicarles altos impuestos, los que pagan en sus países. Ninguna cosa rara, lo que paga una empresa francesa en Francia por ganancias, que lo pague aquí. Y luego, por supuesto, en lugar de que haya muchísima corrupción, que se lo guarden los dirigentes políticos o sindicales en el bolsillo esos impuestos, que se apliquen a la salud pública, a la educación pública, a todo lo que... Porque el socialismo no es solamente poseer medios de reproducción, sino también cómo se distribuye la ganancia de todos, ¿no? Esos son formas de socialismo, es lo que existe en los países escandinavos. Y Carlos, cuando vos visualizás... Hay niveles de igualdad extraordinarios y también hay propiedad privada, hay multinacionales, etcétera, etcétera, pero se puede hacer, hay que aplicar altos impuestos, hay que acabar con la corrupción, hay que distribuir bien esos impuestos, hay que ser transparente en la información hacia la población, etcétera, etcétera, etcétera. Y a modo de ejemplo concreto, Carlos, ¿hay países que merecen tu respeto, que han avanzado en estas políticas? Bueno, los escandinavos, por ejemplo. Suecia, Sí. Noruega, Finlandia. Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia, hay otros, en Holanda, son países ultracapitalistas, en general los países europeos, Alemania incluso, ahora están Francia, Inglaterra. En Inglaterra la salud es pública desde hace más de 50 años y es una salud pública de excelente nivel. Y país más capitalista que Inglaterra no hay ninguno. Lo mismo en Francia, yo he vivido en esos países y sé que hay desigualdades, hay injusticias, etcétera, etcétera, pero comparadas con las que vemos entre nosotros, nada que ver. Nada que ver. Y son países capitalistas. Imagínate si fueran socialistas, es decir, si se avanzara. Los países escandinavos, por ejemplo, tienen niveles de socialización muchísimo más altos que los del resto del mundo. Suecia, Dinamarca, Noruega, Finlandia. Hay ejemplos notables en ese sentido. Hasta Suiza, que es un país ultra especulador, ultra capitalista, etcétera, etcétera, para los suizos es un país donde la protección social es altísima. Sí, digamos, son países que han logrado llevar al capitalismo a un nivel bastante equitativo, han logrado ese equilibrio entre lo que es la ganancia capitalista y la distribución. Han avanzado, son capitalistas, pero han avanzado hacia formas de socialización
que son de algún modo un avance, con diferencia. Los más altos son los escandinavos, una vez más. Suecia, Dinamarca, Noruega, Finlandia. Ahí los niveles de igualdad son altísimos y son países capitalistas, la propiedad privada existe y todo lo demás, pero Bien. no hay nada más que preguntarle a los exiliados de todos los países que han ido por alguna razón a vivir esos países. Vos llegabas a Suecia, te aceptaban como exiliado y te daban un departamento para vivir. Un departamento. Podríamos decir, Luego Carlos, te daban un curso de sueco gratis y inmediatamente tenías la salud asegurada. Si tenías hijos, te daban los pañales, la comida para los hijos, etcétera, etcétera. Lo mismo que se lo dan a las madres solteras, etcétera, etcétera, etcétera. en ese sentido, discúlpame, Carlos, quiero aprovechar. En el propio capitalismo hay manera de hacer más justa la realidad. Claro, en ese sentido, la clave en la pregunta, ¿no? Que es la pregunta del programa de hoy, si tiene porvenir el socialismo. En ese caso, la clave para entender el porvenir del socialismo estaría ahí, Carlos, desde tu punto de vista, en esa transición dentro de este mismo sistema, ir proponiendo maneras alternativas verdaderamente socialistas, para ir superando determinados problemas. Sí, por supuesto. En el caso nuestro, en el caso de nuestros países, de los países latinoamericanos, tenemos muchos problemas que resolver. El problema de la corrupción, el problema del autoritarismo, el problema de la demagogia, el problema de la alfabetización y más allá. Tenemos que acostumbrarnos a la meritocracia. Miren, les cuento una anécdota, hablando de corrupción, que es uno de nuestros principales problemas, el argentino, el brasileño, el boliviano, dejo de lado Uruguay, que es muchísimo menor. Uruguay es como un país europeo en ese sentido, en Chile también es muchísimo menor. Aclaremos que en todas partes pasan cosas. Lo que ocurre es que en muchos países las cosas que pasan son mucho menores, de mucho menor gravedad, y cuando se descubren se castigan. Cuento una anécdota. En 2011 renunció el presidente de Alemania. Tenemos un minuto, Carlos, de programa. ¿Perdón? Tenemos el último minuto de programa. Sí. Bueno, en 2011 renunció el presidente de Alemania. ¿Saben por qué renunció? Porque un diario de Baja Sajonia, que era una provincia donde él había sido gobernador 6 años antes, publicó que había sacado un crédito en un banco privado para comprarse una casa para él y para su familia. Casa que se había comprado, donde estaba viviendo con su familia y crédito que estaba pagando regularmente. Lo que ocurre es que los funcionarios electos en Alemania, mientras están en funciones, no pueden tener ninguna relación con el sector privado. Entonces, cuando un diario publicó eso, un fiscal actuó de oficio, pidió que le levantaran la inmunidad parlamentaria al presidente para que explique por qué había sacado un crédito con el sector privado para comprarse una casa y por qué no lo había sacado en el banco público como manda la ley. Y al día siguiente el presidente de Alemania, Christian Wulff, renunció a su cargo y se puso a disposición de la justicia. Esto fue en 2011. Ahora, hace un año, lo acaban de absolver con una multa porque, por supuesto, había cometido una infracción, no se había robado nada. Bien. Se había comprado la casa, estaba pagando el crédito, pero hizo algo que no debía y renunció el presidente de Alemania. Se lo podríamos preguntar, por ejemplo, entre nosotros, a Aníbal Fernández. Ojalá. Ya vamos a llegar. Así que bueno, Carlos, se nos ha volado el programa, interesantísimo, y la verdad espero que no sea el último. Ya vamos a estar en contacto. Gracias, Carlos. Un abrazo gusto grande te mandamos que hayas aquí. participado. Les mando un saludo a mi querida audiencia, que los voy a dejar en manos de Agustín García Andrade los próximos 3 lunes de marzo. El próximo programa es con Khalil Bascari. Y finalmente también Diego Giudice, que está al lado mío, va a transmitir un programa sobre democracia, el porvenir de la democracia, ¿no? Bueno, el porvenir, acá estamos con esta palabra. Y yo voy a estar desde Sudáfrica e India. Los que me quieran seguir en Facebook, Martín Traverso, también podrán ver las fotos que iré descargando de este viaje espiritual que voy a hacer
Carlos, fue un gusto enorme haber hecho esta entrevista con vos. El gusto fue mío. Muchas gracias y hasta pronto. Hasta Chao. pronto, Carlos, gracias. Chao, hasta pronto, querida audiencia. Que se enciende en tu pecho, ¿qué es lo que más honras? ¿Qué hace?